Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellas del signo de Géminis corazón. ¿Cómo crees que no te voy a entregar lo que es tu lectura bonus, mi querido Géminis? Si siempre me estás apoyando, cariño, ¿vale? Muchísimas gracias por tu apoyo, Géminis. Por eso que es una lectura bonus especial. Tenga mucho cuidado con las estafas por los comentarios de YouTube. No estoy entregando lo que es número personal, ni estoy pidiendo lo que es número personal. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. Te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Géminis. El otro mensaje también, Géminis, he anclado lo que es un video en mi perfil. Puedes pasar por mi perfil en la cual estoy explicando que todos los sábados voy a hacer lo que es un formato nuevo. Si tú quieres participar, puedes seguir los pasos, cariño, ¿vale? Ahí lo explico todo lo que es con detalle. Muy bien, cariño. Antes de empezar, nos vamos a recargar de buena energía. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. Empezamos, corazón. Muy bien, mi querido Géminis. Cariño, he visto una imagen que me ha impactado mucho, Géminis. Es como que tú en estos momentos estuvieras lo que es al borde de un precipicio o de un barranco. Pero detrás de ti hay una criatura que observa, Géminis. Siento que esa criatura puede ser tu niño interior, tu niña interior también. Y que en estos momentos quizás tú, cariño, es como que no encontraras lo que es sentido a tu vida, Géminis. O simplemente me dices, Richard, ¿cuándo se va a acabar este tormento, esta tristeza? Como si, como que te sintieras bloqueado, bloqueada. Como que muchas veces, Géminis, piensas y dices, ¿por qué la vida ha sido tan injusta conmigo? ¿Por qué me ha tocado vivir esto? Es como que ya no quieres estar en este mundo. O simplemente muchas veces piensas o has pensado no seguir en este mundo, mi querido Géminis. Pero yo, al ver esa imagen de esa niña o ese niño que te observa, siento, cariño, que tú, para llegar a ese punto en la cual dices, ya no quiero estar lo que es en este mundo, o por qué la vida es tan injusta, es porque te han hecho mucho daño. Es como que han cambiado tu esencia, tu energía, Géminis. Es como que ya no eres posiblemente esa personita o esa persona en la cual entregaba lo que es al 100% o creía lo que es en lo demás. Muchos de vosotros, Géminis, es como que hubieras enterrado a tu niño o a tu niña interior. Recuerda, mi querido Géminis, que el reino de los cielos está hecho por la energía de los niños y de las niñas. Si tú continúas con esa energía de amargura, de tristeza, o simplemente, corazón, vas a tener que volver otra vez a esta tierra y posiblemente experimentar lo mismo que has estado viviendo o que has vivido. Porque cada suceso
que nosotros vivimos en esta tierra, cariño, es una forma de aprendizaje. Es algo que nosotros tenemos que aprender, que tenemos que evolucionar. Pero si tú no aprendes la lección, volverás otra vez a esta tierra y posiblemente te toparás con las mismas personas. Mi querido Géminis, la palabra libre albedrío. La palabra libre albedrío, Géminis, no solamente está hecho para que tú lo leas y digas, bueno, lo escribió un filósofo, un escritor, o simplemente está escrito lo que es en la Biblia. Cada suceso que nos pasa en esta tierra no es porque el mundo esté en tu contra, no es porque Dios te castigue, no es porque a lo mejor de repente tú hayas nacido con mala suerte. Cada cosa que nos pasa en esta tierra es en base a nuestras decisiones, Géminis, a nuestras decisiones. Dios no te dijo, tú te tienes que comprometer con ese chico, con esa chica. Dios no te dijo, tú tienes que tener hijos. Dios no te dijo, tú tienes que estar, yo que sé, con familia o hacer un viaje. Todo es libre albedrío, Géminis. Pero si hay algo que yo he aprendido en el transcurso de mi vida, cariño, es que no se puede tapar el sol con un dedo. Si tú de repente me dices, Richard, yo conocí a una persona, los primeros meses maravilloso, pero a los 3, a los 4, a los 5 meses empezó a dar señales. Habían cosas que no me gustaban. Pero sin embargo tú continuabas con esa persona, de repente creyendo que iba a cambiar, de repente creyendo que simplemente tú estás exagerando. O simplemente me puedes decir, Richard, lo hacía por mis hijos, lo hacía por la casa, por el proyecto, pero este personaje, sea hombre o mujer, ya te estaba dando señales de cuál iba a ser tu futuro, cariño, pero lo dejaste pasar. Entonces, tú tomaste una decisión de continuar con esa persona a pesar que el mundo entero te daba señales. A lo mejor era una persona muy posesiva, una persona muy celosa, una persona que te mentía, una persona que te engañaba, una persona egoísta. Pero tú pensaste que iba a cambiar y no cambió, pero ya te daba señales. ¿Y sabes qué pasa? Que cuando tú dejas pasar el tiempo, llega lo que es el sentimiento de apego. Entonces te cuesta luego poder apartar a esta persona de tu vida, porque quizás esta persona, cariño, ha hecho que baje tu autoestima, ha hecho prácticamente que tú te acostumbres a él o a ella, y es difícil soltar. Y tú te preguntas, ¿por qué me pasa eso? ¿Por qué? Porque en su momento no tomaste esa decisión de soltar a esta persona. O tienes esperanza que a lo mejor deje a su pareja. Pero si tú te das cuenta, el karma, cariño, no tiene predilectos, no tiene preferidos o preferidas. El karma llega a todos. Si tú aún sabiendo que esa persona tiene pareja, y tú me dices, Richard, estoy esperando que se divorcie porque no son felices, es lo que te cuenta él, es lo que te cuenta ella, pero te has puesto en algún momento en los zapatos de la pareja de esta persona, cómo debe estar pasando su sufrimiento, entonces el karma también te llega, corazón. Yo lo que te quiero decir, mi querido Géminis, tu vida no está perdida, tu historia no está perdida, pero tienes que saber reconocer tu entorno. Tienes que saber ver quién realmente debería continuar en tu vida y quién de repente simplemente debe pasar de largo, Géminis. Porque la vida te da señales, señales, corazón. Si tú me dices, Richard, no tiene que ver nada
con mi presente, con la pareja, pero tengo un dolor de mi infancia, corazón. Cuando uno es niño, cuando vosotras son niñas, lamentablemente no tenemos esa capacidad de responder ante los problemas. Estamos indefensos, estamos prácticamente vulnerables. Pero Géminis, luego vosotros van tomando más fuerza. Entonces, a la mínima que tú ya puedes desenvolverte por ti solo, por ti sola, pues simplemente tienes que retirarte de esa situación. Y tienes que luego, si a lo mejor te ha afectado mucho, buscar ayuda profesional. ¿Por qué? Porque si tú has tenido traumas en el pasado, cariño, porque esa niña que te está observando observa prácticamente tu presente y en el pasado hay una tristeza. Las personas que lleguen a tu vida, como tú tienes algo negativo que te ha pasado, va a afectar, corazón, a tu futuro. Va a afectar a tu relación, a tu entorno, a tus amistades. Y tú no tienes culpa de esto, pero tienes que buscar ayuda profesional. Si hay algo que te está afectando de tu infancia, de tu juventud. El que yo te diga que tienes que buscar ayuda profesional no quiere decir que estés loco o loca, simplemente que hay personas que no saben asimilar o no pueden asimilar lo que ha pasado en ese instante, en ese tiempo, Géminis. Yo lo que te quiero decir con esto, Géminis, sé que a lo mejor de repente tú reniegas, sé que a lo mejor de repente tú te sientes triste, sé que a lo mejor de repente tú dices, Richard, ¿por qué mi vida, desde que tengo uso de razón, es un calvario? Se dice, mi querido Géminis, que para poder evolucionar, para poder ser seres de luz, cariño, tienes que pasar por una batalla muy larga. Tienes que pasar por muchos enfrentamientos negativos, por mucha tristeza, por mucho dolor. Y todo eso, Géminis, te ayuda ¿a qué? A ser más fuerte, a ser más sabia. Entonces, no lo tomes como algo negativo, no reniegues de lo que te pasó, no te quedes estancado o estancada por lo que te pasó. Tómalo como una experiencia, como un aprendizaje, cariño. Sé que a lo mejor de repente lo que te voy a decir, quizás me dice Richard, cada persona tiene lo que es una historia diferente. Mis padres son separados, cariño. Yo he pasado hambre, yo he estado enfermo, yo he tenido que trabajar mucho para poder estudiar, para tener algo. Y no he tenido lo que es una infancia fácil, he tenido lo que es una infancia difícil. Y cuando luego empecé a ser más adolescente, porque ya tengo 43 años, me acuerdo que tenía muchas inseguridades. No me funcionaba lo que es el amor. Tenía miedo a los proyectos, a los sueños. Paraba siempre con una mirada muy triste. Y decía, al igual que tú decía Géminis, ¿por qué la vida es tan injusta conmigo? ¿Por qué Dios es tan injusto conmigo? Pero es que aquí Dios no tiene culpa. Aquí la vida no tiene culpa. La vida es como si tú estuvieras, un ejemplo, en un bosque de oportunidades, cariño. La vida no te va a decir, ahora a ti te toca sufrir. No, simplemente son cosas en base a nuestras decisiones, en base a lo que arrastramos del pasado. La vida es un mundo de oportunidades. Oportunidades, Géminis. Y yo me acuerdo, Géminis, que en base a todos esos problemas que yo he tenido en la infancia, tenía inseguridades. Me sentía feo, sinceramente. Me sentía inseguro. Y así fui arrastrando, luchaba con esas inseguridades. Luchaba hasta cuando estuve lo que es en España, luchaba con esas inseguridades y me topaba con personas que lo único que querían era burlarse de mí. Porque lamentablemente, cariño, muchas veces los seres humanos son muy crueles. Pero son crueles porque uno lo permite o porque uno de repente es inseguro o insegura.
Pero luego, Géminis, tuve lo que es un despertar. Dije, no puede ser que mi vida siempre siga así. No puede ser que me lo pase siempre sufriendo. Voy a cambiar. Voy a tomarme las cosas a la ligera. No me voy a tomar las cosas tan en serias, tan a pecho, que si una persona no me quiere, voy a estar sufriendo. No, si esa persona no me quiere, pues por algo será. Y continúo mi vida. Que si no tengo dinero en ese momento, llegará el dinero. Y continúo mi vida. Lo más importante en este momento, Géminis, que tú deberías valorar es tu tiempo y tu vida. Tu tiempo y tu vida, corazón. Mientras tú tengas vida, te puedes comer el mundo. Al margen que tú me digas, Richard, ya tengo 60 años, 70 años, 80 años y nunca he sido feliz. No has sido feliz porque tú no has querido, Géminis. Porque tú no has querido. Porque a lo mejor de repente tú crees que la felicidad está enlazado a que tú tengas una pareja, corazón. La felicidad es cuando tú te sientes bien contigo mismo, cuando tú abres tu ventana y ves vida, respiras, cuando tú tienes paz mental, Géminis. Paz mental. Eso es la felicidad. Cuando tú tienes salud, eso es felicidad, cariño. Pero no se centren en lo que vivieron en el pasado. Lo hecho está hecho. Tómalo como un aprendizaje. Que si una persona no te valoró, tómalo como un aprendizaje. Hubo una seguidora que me dijo, todos son maestros de vida. Cada suceso que te ha pasado, tenías que vivirlo. Tenías que aprenderlo, cariño. Por eso que dicen que los seres humanos reencarnan vida tras vida tras vida hasta evolucionar. Una vez que tú has evolucionado, ya has aprendido todo de la tierra, pues simplemente te vas como ser de luz. Y ahí no va a haber problemas. Inclusive de repente va a ser aburrido todo. Porque si tú estás en esta tierra viviendo lo que tú estás viviendo, aunque me digas, Richard, no lo acepto, es porque tú cuando eras ser de luz, cuando tu vida era perfecto, porque tú eres un ser de luz, tú querías experimentar eso. Lamentablemente, cuando llegamos a esta tierra, no nos acordamos de nada. No nos acordamos de nada, cariño. Y por eso que no sabemos cómo poder asimilar todo esto. Entonces, mi querido Géminis, no te sientas perdido, perdida. No te sientas bloqueado, bloqueada. Cada suceso que tú has vivido, cada lágrima, cada dolor, porque yo siento tu tristeza. Yo siento como si tuvieras un puñal atravesado en el corazón. Hay algo que te ha marcado. Hay algo que te ha hecho sentir triste. Hay algo que te ha hecho cambiar, Géminis. Algo te ha hecho cambiar. Porque no siempre tú has sido amargado, amargada, desconfiado, desconfiada. Tú tenías ilusiones. Tú tenías sueños. Tú tenías metas. Pero lamentablemente la vida te ha moldeado de esta manera. Pero aún hay tiempo. Si tú estás viendo esta lectura, aún hay tiempo para que seas feliz. Cariño, mientras que tú tengas salud, mientras que tú sigas en esta tierra, tú puedes ser feliz. Y sé que a lo mejor de repente me dices, Richard, pero Richard, ¿y ellos? Veo que están sonriendo, veo que ya tienen otro compromiso, veo que no le llega nada, ni el karma. Es que no tienes por qué desear el mal a nadie. El karma llegará cuando tenga que llegar. No desees el mal a nadie. Y por último, Géminis, vamos a retroceder otra vez. La palabra libre albedrío, Géminis. Ellos decidieron o están decidiendo ser felices. ¿Por qué no decides tú ser feliz? Cariño, ¿acaso tienes un contrato que si tú eres feliz te vas al infierno? Tú estás decidiendo quedarte solo. Tú estás decidiendo seguir llorando por él, por ella. Tú estás decidiendo, cariño, atormentarte, vivir amargado, amargada. Tú estás decidiendo eso. Richard, pero es que me cuesta porque para mí no es fácil olvidar. Pues tú estás decidiendo eso, Géminis. Te recomiendo, mi querido Géminis, que aproveches tu tiempo. Aprovecha tu tiempo, porque la vida
no lo tenemos comprada. Cariño, tú no vas a vivir 1000 años. Con suerte, llegarás a 100, o quizás no. Entonces, aprovecha tu tiempo, Géminis. Sonríe más, disfruta más. Cada plato de comida, cada bocado que te lleves a la boca, saboréalo. Siéntete bendecido, bendecida. Cada momento, aunque sea una vez a la semana cuando estás sonriendo, sonríe, grita a carcajadas, cariño. Sé feliz, pero no te sientas como que el mundo entero te ha dado la espalda. Porque esa imagen que yo he sentido con el cuenco de cuarzo, tú estás prácticamente sola mirando el precipicio, el barranco, y hay una niña detrás que te observa, cariño. Tienes que recuperar otra vez tu esencia. Empieza a reconocer cuando esa persona te da señales. Tienes que levantarte. Yo te pregunto, Géminis, cuando llegue la hora, porque todos vamos a partir de esta tierra, y te encuentres cara a cara con Papá Dios, y Papá Dios te va a decir, ¿qué has hecho con tu vida? ¿Tú qué le vas a responder, Géminis? He vivido amargada, amargado, he estado esperando a ese hombre, a esa mujer, he estado sufriendo. Y Dios te va a decir, ¿pero por qué? Si tenías vida, si tenías salud, porque no podía olvidar a ese hombre. ¿Acaso es el único? Hay muchos más hombres, hay muchas más mujeres. ¿Por qué no aprovechaste tu vida, tu tiempo? ¿Tú no te das cuenta, Géminis, que el regalo más preciado del mundo es la vida, es el tiempo? ¿No te das cuenta? Hay cuántas personas que deberían estar todavía en esta tierra, pero que el tiempo se le acabó. El tiempo. Yo, Géminis, te cuento una experiencia mía. Por eso que para mí es muy importante, aunque tenga que gastar dinero, aunque a lo mejor de repente tenga que retrasarme muchas cosas, yo prometí que cuando pueda y cuando tengo las posibilidades, no voy a dejar pasar las cosas. Porque yo me acuerdo cuando se acabó lo que es la pandemia, en el 2021, tenía la posibilidad de viajar a Perú, ¿vale? Y ya estaba lo que es en el mundo de YouTube, ya estaba ganando, independiente, o sea, yo podía poner mis horarios. Pero es cierto que habían bloqueos, te pedían lo que es el certificado del COVID, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso era un pretexto más. Yo tenía intenciones de viajar a Lima, Perú, en el 2021, pero simplemente lo cancelé. Y lo cancelé, ¿sabes por qué? Por querer ahorrar, por querer economizar. Lo cancelé, soy muy sincero en eso, porque tranquilamente podía haber ido. Y es algo, Géminis, que siempre me voy a arrepentir. Siempre. ¿Sabes por qué? Porque ese 2021 murió uno de mis mejores amigos. Y yo siempre tengo como ese peso de conciencia. ¿Por qué acaso el dinero fue tan fuerte para no poder ver a mi amigo? No sabía que estaba enfermo, no me lo contó, pero teníamos contacto y no pude despedirme de este amigo. No pude. Y por más que quisiera retroceder el tiempo, por más que quisiera solucionar eso, no pude. No pude, Géminis. Y ves lo importante que es vivir el momento, lo importante que es no aplazar las cosas, disfrutar el momento. El único recuerdo que tengo de este amigo es del 2018, que me dijo, vive, disfruta, tu mundo está en España. Ese es su único consejo que me dio. Y ahora cada vez que viajo, pues simplemente voy y lo visito en su tumba. No puedo darle lo que es un abrazo, no puedo decirle, aquí estoy, o la vida me está yendo bien. ¿Por qué? Por centrarme en otras cosas, Géminis. Yo no te digo que tú no dejes tus sueños, tus proyectos, tus cosas, pero vive.
Vive porque un día te vas a arrepentir, como yo también me arrepiento un día. Porque yo me arrepiento. No me arrepiento de haber tomado ese vuelo, de haber estado ahí. Quizás las cosas hubieran sido diferentes. Quizás de repente le hubiera dicho, trátate, ve al médico, le hubiera ayudado. Pero no fui. No fui. Y ya ves, Géminis, y siempre cargaré con esa tristeza, con ese dolor. Siempre, siempre lo voy a cargar. Entonces, Géminis, vive, disfruta. Deja de estar amargado, deja de estar amargada, deja de estar esperando a una persona que no vale la pena. Vive con tu entorno, con tus hijos, con tu familia. Y si estás solo, si estás sola, disfruta. Disfruta el respirar, el estar vivo, el estar viva. No te sientas sola, no te sientas solo, porque no estamos solos. Siempre hay un ángel que está contigo. Otra cosa que te centras tanto en tus problemas, que no pides consejos, no pides ayudas. Siempre hay un ángel. Y aquí volvemos otra vez. La palabra libre albedrío, corazón. Si tú no pides a tu ser de luz, ellos no van a intervenir. Y esto no quiere decir que va a pasar de la noche a la mañana. Tienes que seguir insistiendo, 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 mi querido Géminis. Aprende de la lección que yo he tenido. Por no aprovechar mi tiempo, por aplazar las cosas, siempre tendré un dolor en mi corazón. Siempre. Y lo digo así abiertamente. Siempre hay una tristeza en mi corazón. Siempre, corazón. Te voy a sacar lo que es un mensaje del arcángel. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Vamos a ver, mi querido Géminis. Me he acordado de mi amigo, le soy sincero. Pero bueno, la vida tiene que continuar. Vamos a ver. Dice, relaciones amistosas y familiares. Sea compasivo con sus amigos y su familia. Necesita que esté presente y los escuche. No tiene que darles consejo, puede limitarse a estar ahí, para ellos, escuchándolos y ofreciéndoles su amor, mi querido Géminis. Corazón, hay cuántas personas en tu entorno que necesitan de ti. Hay tantas personas que tú eres un pilar importante para ellos. Sí, cariño. Entonces, tú tienes un propósito de vida. No todo tiene que ser relacionado con la familia, con los hijos, quizás un amigo, una amiga, alguien que necesita de ustedes. Entonces, cariño, tu vida es útil, Géminis. Tú todavía tienes que hacer más obras en esta tierra. Tú todavía tienes que seguir evolucionando más. Hay personas que necesitan de ti. Entonces, no pidas que se acabe el tiempo. No pidas, cariño, que esto se termine. Porque tarde o temprano vendrá la Santa Muerte y te llevará como nos llevará a todos. Pero todavía tienes algo que hacer en esta tierra. Todavía. Y eso es algo que tú tienes que llevar presente contigo. Vive, disfruta, sonríe. Eso es lo que tienes que hacer. Te voy a sacar lo que es una carta guía, una carta consejo. Una carta guía, una carta consejo. Una carta guía, una carta consejo. Vamos a ver. ¿Qué me dicen? Tenemos lo que es la carta de la sota de bastos. Si tú te das cuenta, mi querido Géminis, fíjate muy bien en esta carta. Aquí hay un personaje que es joven y está tirando lo que es una varita en el aire. Y si te das cuenta, el terreno que pisa es como un desierto. Pero sin embargo, tú tienes una varita del mago, mi querido Géminis. ¿Qué me quiere decir Géminis? Puedes volver a empezar otra vez. Puede ver vida en tu mundo otra vez. Ahora tienes la suerte, ahora tienes la respuesta, ahora tienes la magia en tu vida. Entonces, corazón, puedes resurgir otra vez como el ave fénix. Puedes hacerlo, cariño. No te rindas. No te rindas. Un fracaso lo tiene todos. Todos tenemos un fracaso. Lo importante es tu amor propio. Suelta, libérate. Empieza otra vez desde cero, cariño. Si te caes, te levantas otra vez. Es ley de vida.
es ley de vida. Vamos a ver qué más me dicen. Tenemos lo que es la carta de los amantes, que representa lo que es tu signo, mi querido Géminis. Te dice, Géminis, tú puedes volver a empezar otra vez en tu vida. Tú puedes otra vez cambiar tu destino. Tú puedes hacer que tu vida sea interesante, porque tienes esa varita, cariño, ahí, del mago. Entonces, Géminis, como dice en esa frase, una raya más al tigre no lo cambia. Una marca más a la leona, cariño, no va a cambiar tu reinado. Simplemente, Géminis, que te tocó vivir esto. Simplemente que te tocó pasar esa experiencia, negativa, buena, positiva, o simplemente tener cuernos. A todo el mundo nos han puesto los cuernos alguna vez. Pero eso no quiere decir que se acaba tu mundo, Géminis. Eso no quiere decir que siempre vas a estar triste. Sonríe, cariño. Sonríe. Ríete de tus defectos. Ríete de tus virtudes. Ríete de ti mismo. Pero sonríe, Géminis. La vida tiene que continuar. La vida tiene que seguir. El mundo tiene que seguir girando, Géminis. No te puedes quedar estancado, estancada. Busca un propósito de vida. Como dije en el signo de Tauro, si no mal recuerdo, busca tu motor y motivo. Tu motor y motivo, cariño. Richard, no tengo a nadie. Si no tienes a nadie, seguro que hay personas que están solas, que están solos, que necesitan de ti, necesitan de tu sabiduría, de tu inteligencia, cariño. Entonces, el mundo continúa para ti, mi querido Géminis. Corazón, yo te he entregado todo este mensaje porque yo lo que he visto con el cuenco de cuarzo es que muchas veces te sientes sola, solo. Sientes como que nadie te entiende. Sientes como que quizás me dices, Richard, por mis actos voy a ser juzgado, juzgada. Cariño, cada persona tiene su pasado y cada persona a veces tiene que hacer cosas para poder estar en esta vida. Eso se llama ley de supervivencia, cariño. Y por último, nadie es perfecto en esta vida. No te sientas sola, no te sientas solo, avergonzado, avergonzada por tu pasado o por cómo estás viviendo la vida en estos momentos. Estamos en esta tierra para aprender y nadie es digno para juzgarnos. Nadie es, porque todos tenemos nuestra historia, nuestro pecado, nuestros secretos. Nadie es perfecto en esta vida. Cada vez que tú te sientas sola, cada vez que tú te sientes solo, haz una oración. Ponte a rezar, ponte a decir, Jehová, o la Virgen, o tus ángeles, te encomiendo mi cuerpo, mi alma, mi espíritu. No hay poder más grande que la de Dios. A veces, cuando tenemos un problema, supongamos una persona te deja, lamentablemente nos cegamos y buscamos ayuda, quizás para que vuelva con trabajos, con hechizos, con brujería. Y no nos damos cuenta, cariño, que nos estamos prestando al enemigo. Y el enemigo nunca va a querer lo que es tu bien. Siempre va a querer de que tú simplemente te hundas más y pierdas la fe. ¿Te has preguntado que si esa persona no está lo que es en tu vida, es porque no era para ti? ¿Es porque te hacía sufrir? ¿Es porque con esta persona te ibas a destruir? ¿Por qué te aferras a alguien que no te valora, que no te da tu paz, que no está contigo? Suelta, suelta. ¿Te has preguntado por qué de repente no conoces a una persona nueva? Porque todavía tienes el recuerdo de una persona en tu corazón. O porque a lo mejor de repente hay un lazo que tienes que romper, pero sin embargo no lo haces, cariño. Todo es un efecto dominó. Si tú no cierras un capítulo de tu vida, no hay espacio para que entre uno nuevo. Cuando yo te digo esto, quizás no te divorcias, quizás todavía no lo sacas a esta persona de tu mente, y entonces no hay espacio para que entre una persona nueva a tu vida. Y pasan los años y nadie llegará a tu vida. Tienes que empezar a cerrar capítulos, porque si no, no hay espacio, cariño. Y por último, mi querido Géminis, de amor nadie se muere.
Nadie se muere, corazón, ¿vale? Entonces empieza a disfrutar más de tu vida. Voy a tomar mi agüita. Empieza a disfrutar más. Vas a poder, Géminis, porque tenemos dos cartas maravillosas. Vas a poder, pero tienes que creértelo. Créetelo, corazón, ¿vale? Yo lo que voy a preguntar, Géminis, ¿cuál va a ser el futuro de ellos o de ellas? Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis, corazón. Tenemos lo que es la carta del Caballero de Bastos. Ellos siempre van a estar observándote. Ellos siempre van a estar al acecho. Entonces, quiere decir, cariño, que son personas como el perro de hortelano. No comen ni dejan comer. La carta también del Caballero de Bastos. Pero sin embargo, corazón, su carácter no va a cambiar. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, aquí este personaje tiene un carácter que está enfadado, enfadada. Se está prácticamente pudriendo por dentro, mi querido Géminis. Entonces, siento que esta persona, por más que vuelva, por más que te pida una oportunidad, por más que te pida tiempo, esta persona no va a cambiar su carácter. Y yo siento, Géminis, que no te merece. Deberías simplemente olvidarte de ellos. Voy a sacar una carta más. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del 2 de oros. Cada vez que a lo mejor de repente se siente ahogar, cada vez que tiene un problema o cada vez que está triste, esta persona te busca porque necesita rescate, necesita que alguien le escuche. Pero Géminis, si tú siempre lo vas a estar abriendo las puertas cada vez que tiene un problema, al final no terminas de cortar ese lazo. Porque esta persona, por lo que yo veo, es una persona que cuando su mundo está de cabeza, te busca. Cuando tiene problemas, te busca. O simplemente, siempre es el hombre o la mujer de los 1000 problemas. Es la única persona que tiene problemas. Pero ¿quién piensa en ti, Géminis? ¿Ellos piensan en ti? Esa es la pregunta del millón. ¿O solamente se acercan por interés? Tienes que saber reconocer. Yo particularmente veo, cariño, aunque esta persona tenga 70, 80, 100 años, no va a cambiar. No va a cambiar, Géminis, ¿vale? Va a continuar con su misma energía. Y tampoco lo podemos culpar, simplemente que es una persona que va a tener que volver otra vez a esta tierra para aprender. Para aprender, cariño. Pero siento que tú tendrías que dar un paso más. Evoluciona, corazón. Crece, disfruta, vive. Vamos a ver qué me dice un mensaje del oráculo. Vas a poder empezar otra vez en cualquier aspecto, trabajo, proyectos, sueños. Vas a poder empezar otra vez. Vamos a ver, corazón. Mensaje del oráculo dice: la colaboración creativa es muy importante y es curioso porque me recuerda mucho a lo que yo he visto con el cuenco de cuarzo. Si te das cuenta, aquí hay como un jaguar o un leopardo que está al borde de un precipicio. ¿Te das cuenta? Y al fondo hay un búho. ¿Te das cuenta la imagen como si el búho fuera esa niña o ese niño que te observa y tú eres este guepardo o leopardo que está solo mirando lo que es el precipicio? Siento, mi querido Géminis, tienes que empezar a salir más al mundo. No te aísles, no te cierres en tu mundo. No todo el mundo viene a hacerte daño. Siento que hay personas que van a aparecer para ayudarte, para salir adelante. Siento que hay personas que te van a hablar de propuestas, de sueños, de proyectos, inclusive de amor. Pero no te cierres. Esto todavía está por llegar, está en la distancia, pero es importante que ya empieces a traer esto con todas las energías. Cambia tu chip,
Cambia tu manera de pensar. Tienes que empezar a vibrar bien. Entonces no te cierres. Aquí me dice, cariño, aunque tú en este momento te sientas solo o sola, muy pronto van a llegar ángeles de los cielos, cariño, para poder ayudarte, para poder estar contigo. Si tú quieres, Géminis, inclusive estás destinada a pasar los últimos días de tu vida acompañada de una persona muy especial, pero empieza a cerrar ciclos, empieza a aprovechar las oportunidades, cariño, empieza a vivir. Este es el mensaje que me dice. Muy bien, mi querido Géminis, te voy a sacar lo que es las características. Ha sido una lectura muy especial para mí. Sinceramente, espero que también para ti. Me has hecho recordar parte de mi vida, cosas que a lo mejor de repente, lamentablemente, ya no se puede retroceder. Pero si tú estás a tiempo, Géminis, hazlo. Hazlo, Géminis. Porque luego, por más que tú intentes pedir un milagro de retroceder el tiempo, no retrocede, Géminis. No retrocede. Tenemos lo que es la carta del 9 de oros. Para muchos de vosotros, mi querido Géminis, las personas que te van a ayudar lo que es en un proyecto, en un sueño, o que te van a acompañar, pueden ser personas de elemento tierra, Capricornio, Tauro, Virgo. Muchos de vosotros inclusive van a estar lidiando con una persona que puede ser de piel mulata o muy morena, pero tiene lo que es un aura muy precioso. Es una persona que irradia paz, que irradia felicidad. La carta también de las de bastos. Últimamente sientes una conexión muy fuerte con una persona que puede ser de elemento fuego, pero también siento que puede ser un Virgo. Es una persona que se cuida mucho. Es una persona, cariño, que siempre cuando tú te encuentras con él o con ella, es impecable, de pies a cabeza. Puede ser que su trabajo está relacionado con la belleza, puede ser que está relacionado también con el cuidado personal. Es una persona muy atractiva, tú sientes que hay una conexión muy fuerte con él o con ella, elemento fuego, Leo, Sagitario, Aries, pero también puede ser un Virgo, ¿vale? O cualquier otro signo. Hay una conexión entre ustedes, quizás, cariño, vosotros son almas gemelas o llamas gemelas, mi querido Géminis. Espero que te haya gustado esta lectura, cariño. Gracias por tu apoyo. Hasta la vista y sé feliz. Es lo que tiene las lecturas bonus. Son muy intensos. Casi lloro contigo, corazón. Casi se me caen las lágrimas, sinceramente, contigo. Pero, bueno, tú ya me conoces, ¿no? Tú ya me conoces, Géminis. Gracias por tu apoyo. Hasta la vista y sé feliz.